Minuto de fe. Un minuto con Dios puede cambiar tu vida. Del Evangelio del día de hoy. Es Jesús el que tiene ese poder, el que lleva en sus manos las llaves. Dice, lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Pasemos entonces al Evangelio del día de hoy, que trae profundas enseñanzas para nosotros, en nuestra iglesia, pero también para nuestra vida personal. Dice la palabra a través de San Mateo: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Jesús está subiendo hacia Jerusalén y él le pregunta a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que lo siguen de cerca, aquellos que han caminado con él, han visto sus signos, han escuchado su palabra y se han dejado transformar por su amor. Aquellos que han sido llamados, convocados. Recuerden, hermanos, que el discipulado es la experiencia de todos los bautizados. Tú y yo somos discípulos del Señor. Por lo tanto, esta pregunta que Jesús hace hoy a los discípulos, la está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Eso era lo que en aquel entonces se decía de Jesús. Seguramente que si esta pregunta Jesús nos la hace hoy a nosotros, ¿qué dice la gente que soy yo? Habrían muchas más respuestas. La nueva era tiene una visión de Jesús. Es un hombre dotado de poderes, de gracias. Es un hombre carismático. Si le preguntamos al Código de Da Vinci, ¿quién es Jesús? Dirá que era un hombre que cautivaba con su palabra, a tal punto que incluso tenía romances con María la Magdalena. O como sucede ya en algunos ambientes, pintan a Jesús como un homosexual. ¿Cuántas figuras o cuántas desfiguraciones hay de Jesús en el mundo de hoy? Hay otros que lo valoran como un gran personaje histórico. Era un filósofo, era un maestro. Hermanos, todas esas respuestas las da el mundo contemporáneo acerca de Jesús, porque cada uno tiene una versión de Jesús. Pero esto no es lo importante, esto no es lo que a nosotros nos debe interesar. El mundo tiene una imagen, una figura de Jesús, que como dije hace un momento es más bien una desfiguración de Jesús. Por eso, al escuchar la respuesta de los apóstoles, Jesús les pregunta a ellos concretamente: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Después de que el mundo ya ha hablado, ha dicho lo que tenía que decir, bueno, ahora sí, ustedes que me vienen siguiendo de cerca, ¿cuál es el concepto que tienen de mí? Y esta es la respuesta que a Jesús le interesa hoy. Si hoy Jesús te pregunta cara a cara, ¿quién dices que soy yo? ¿Tú qué vas a contestar? Porque esto ya apela a la experiencia personal que hemos tenido con Jesús. Cada uno de nosotros le vamos a dar una respuesta de acuerdo a nuestra cercanía, a nuestra relación, a nuestro conocimiento concreto de Él. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Qué puedo decir de Jesús en el día de hoy? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi Redentor? ¿Es la persona más importante en mi corazón? ¿Es mi Dios? ¿Es mi Mesías? ¿Cuál es la experiencia que yo he tenido con Jesús? ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo del Señor? Ya no se trata del conocimiento de la mente, de lo que otros me han dicho de Jesús, de los conceptos que yo he aprendido de memoria en el catecismo. Ya no se trata de eso. Se trata de mi experiencia personal con Jesús. ¿Cómo está mi vida en relación a Jesús? ¿Yo qué puedo decir de Jesús en el día de hoy? Simón Pedro, que es un apóstol arriesgado,
toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Mesías. ¿Qué significa que Pedro diga que Jesús es el Mesías? Mesías es el prometido por los profetas, anunciado, el Mesías, el ungido, el Cristo, el que tiene en su mano las llaves del reino, el que puede abrir y cerrar, el que puede dar vida o muerte, el que puede salvar. Hermanos, Mesías significa el Salvador, el que está lleno del Espíritu Santo, el esperado de todos los tiempos. Cuando Simón Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, entonces Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Eres bienaventurado, eres dichoso. Hermanos, cuando nosotros nos hemos encontrado cara a cara con Jesús, nos convertimos en bienaventurados, en dichosos. Cuando nos hemos encontrado con el Jesús Mesías, es decir, con el Jesús Salvador, que nos transforma la vida, que nos sana, que nos libera, que nos hace renacer a una vida nueva. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú, mi hermano, mi hermana, ya te encontraste cara a cara con Jesús y te has descubierto salvado, sanado y liberado por Él, tú eres un bienaventurado, una bienaventurada. Por eso Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Ante la respuesta asertiva de Pedro a la pregunta de Jesús, Jesús primero lo felicita y le dice: muy bien, eres dichoso, eres bienaventurado. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Uno no empieza a ser cristiano porque es muy inteligente. Uno empieza a ser cristiano porque el Espíritu Santo le da la gracia de encontrarse con Jesús Salvador y pone en el corazón la fe. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Por eso le dice: Simón, hijo de Jonás, eres dichoso, eres bienaventurado. Y luego le dice: tú eres Pedro, es decir, piedra. Recordemos, hermanos, que Jesús le cambia el nombre. Simón significa caña cascada, que se dobla fácilmente, quebrada. En cambio, Pedro significa piedra, o también Cefas, que quiere decir piedra, roca. Pedro, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no mis iglesias, como el cristianismo moderno en tantas denominaciones ha querido expresar. Es una sola iglesia anclada sobre una sola roca que se llama Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro es el primer papa de la iglesia, el primer representante de Cristo aquí en la tierra, el vicario de Cristo aquí en la tierra. Esta teología eclesial que nos enseña el Evangelio del día de hoy es importantísima frente a la oferta de tantas iglesias, de tantos credos. La verdadera iglesia está anclada sobre Pedro, que es la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesús, pero Jesús ha delegado esa gracia a Pedro, lo ha nombrado embajador, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la derrotarán, dice Jesús. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Recuerdan, hermanos, que Jesucristo es la piedra angular? Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia.
Pero recuerdan también que Jesucristo es el único que tiene las llaves del reino. Él es el dueño de la casa, del palacio. Él es el que puede abrir y nadie puede cerrar. Él es el que puede cerrar y nadie puede abrir. Pero resulta que cuando está delante de Pedro, ante esa profesión de fe, Él le da ese poder y esa autoridad. Ahora tú, que vas a quedar aquí en tierra, tú vas a ser mi representante y tú vas a tener mis mismas facultades. Los mismos poderes que el Padre me dio, yo te los entrego a ti. Por eso el Papa de la Iglesia es el sucesor de Pedro y es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y tiene poder, autoridad para atar y desatar. Y cualquiera dice, pero ¿por qué la Iglesia toma decisiones? ¿Por qué la Iglesia dice esto o aquello? ¿Por qué el Papa puede definir canónicamente? ¿Por qué el Papa puede dar determinaciones para toda la cristiandad? Porque el Papa es el sucesor de Pedro. Pedro recibió esa autoridad y luego esa autoridad le fue conferida a su sucesor. Y hemos tenido muchos papas en nuestra Iglesia Católica y gracias a la figura petrina, a la figura del Papa, es que esta Iglesia se ha sostenido en medio de las dificultades. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante orar por el Papa y tenerle un gran respeto al Papa. En este día oramos por el Papa León XIV. Él es el que congrega a la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia, cabeza visible del Dios invisible. Y lo que Él ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que Él desata aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Hoy en el Evangelio de San Mateo se ha descubierto el secreto mesiánico. Por eso termina diciendo Jesús, no le digan esto a nadie. Es de ese modo como les dice a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías, porque todavía no había llegado el momento. Pero Pedro recibe esa gracia, ese auxilio del Padre y puede declarar a Jesús como Mesías y Salvador. Qué bueno que tú y yo también tengamos esa misma experiencia de Jesús. Nos encontremos cara a cara, personalmente, con Jesús Nazareno. Que Jesús no sea simplemente un concepto, una idea que yo tengo en la cabeza, la cual me transmitieron, sino que sea una experiencia que ya haya bajado al corazón. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.